Hola a todos, bienvenidos a mi familia Homeschool. Mi nombre es Marisa y vivo en Miami, Florida, con mi esposo William y mis dos hijas Abby y Ellie. Nosotros somos una familia que ha escogido Homeschool como la forma de educación de nuestras hijas. Normalmente en este canal me encanta hablar acerca de nuestro camino Homeschool, recursos y diferentes cosas que estamos haciendo en nuestra casa. Pero también soy mamá y tenemos otra bebé que viene en camino que llega ahorita en octubre, así que la última semana y esta semana estoy hablando un poco acerca de nuestras experiencias con embarazos y partos. La semana pasada hablamos acerca del parto natural y les conté que esta semana íbamos a estar hablando acerca del parto sobrenatural. Ahora sí, puede ser que están preguntándose ¿qué es esto? Nunca he escuchado acerca de ese término antes. ¿De qué está hablando esta muchacha? Pues les cuento. Entonces comencemos desde el principio. Cuando al comienzo estábamos tratando de quedar embarazados con mi esposo, no nos demoramos mucho, pero sí fueron varios meses. Y después de varios meses de no estar embarazada, comencé a sentirme un poco desanimada. En este tiempo mi esposo agarró mi Biblia, como les conté la semana pasada y les he contado antes, nosotros somos cristianos, somos creyentes. Entonces mi esposo me agarró la Biblia y comenzó a subrayar diferentes promesas que había en la Biblia acerca del parto, acerca del embarazo y acerca de tener hijos. Él me contó acerca de un libro que se llama Parto Sobrenatural y me animó a que la comprara, que la pidiera por Amazon. Así que le hice caso, lo compré y me ha cambiado, me ha transformado totalmente la forma que yo he visto al embarazo, al parto, a tener niños. Entonces déjales cuento un poco acerca del libro. El libro es escrito por una mujer que se llama Jackie Mize. Jackie Mize es esposa de un pastor, de un predicador que se llama Terry Mize. A Jackie Mize cuando era joven, antes de conocer a Terry, o sea, no se llamaba Jackie Mize, tenía otro apellido porque aquí en Estados Unidos cambian el apellido cuando se casan. Jackie Mize le habían dicho que no podía tener hijos, que no podía quedar embarazada. Ahora sí conoció a Terry, fueron novios. No sé si en este momento eran comprometidos ya o apenas conociéndose, pero ella le contó a Terry, me contaron que no puedo tener hijos, que no puedo quedar embarazada. Terry le preguntó, ¿quién te dijo eso? Y ella dijo, bueno, los doctores, los médicos. Bueno, le dijo Terry, eso no dice Dios acerca de la situación. Así que mientras estás conmigo, vas a tener hijos, vas a quedar embarazada y vas a tener un bebé saludable. Y este libro habla acerca de cómo ellos caminaron por pérdidas, por embarazos difíciles y cómo llegaron a tener un embarazo saludable, sin síntomas, un parto sin intervenciones, sin dolor y un bebé sano. Por medio de este libro pregunta vez tras vez qué dice Dios acerca de la situación. Para darle un poco de fondo al tema, Jackie comienza hablando acerca de lo que dice la Biblia acerca del dolor dentro del parto. Si conocemos un poco acerca de nuestra Biblia, sabemos que en el comienzo, cuando Adán y Eva pecaron y entró el pecado al mundo, también entró una maldición al mundo y con esa maldición venía el dolor durante el parto. Pero tenemos que conocer el resto de la historia. Vino Jesucristo, se murió en la cruz y cuando Jesús se murió en la cruz, fuimos redimidos de la maldición de la ley, fuimos redimidos del dolor, de la enfermedad y esto incluye durante el parto y el embarazo. Entonces, ¿qué es un parto sobrenatural? Un parto sobrenatural es poder concebir y tener bebés con un embarazo sin dolor, sin náuseas, sin emociones locas, sin vómito, sin miedo de cualquier forma. Y es después tener un proceso de parto sin dolor, sin intervenciones y poder dar a luz a un bebé saludable, fuerte, sin tener que usar anestesia ni intervenciones. Y esto realmente es lo opuesto a lo que el mundo nos da, el opuesto a lo que la información nos dice acerca del embarazo, acerca del
parto, acerca de poder tener bebés. El mundo nos dice que esto es difícil, que esto es doloroso, que esto da miedo. Y eso es lo que escuchamos vez tras vez tras vez. Ahora, cuando yo leí esto en este libro, yo no sabía que eso era una posibilidad. Yo no sabía que eso era posible. Así que me cambió totalmente la forma de pensar. Ahora sí, si tú has tenido un bebé con dolor, si tú has tenido dificultad en tu embarazo, no quiere decir que es malo. Pero solo quiero contarles que esto es posible. Ahora sí, no es una varita mágica, no es algo que dices 1, 2, 3, parto sobrenatural. No, Dios nos ha dado su palabra por una razón. Entonces es necesario que busquemos lo que dice su palabra, que nos paremos firmes en lo que Él nos ha prometido. En este libro nos dice vez tras vez qué dice Dios acerca de eso. Entonces, ¿cómo puedo tener un parto sobrenatural? Ahora sé que suena interesante, suena un poco tal vez fuera del alcance porque es algo que nunca hemos escuchado. ¿Cómo lo puedo lograr? Entonces, lo primero es algo que ya hemos tocado. Tenemos que saber qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Este libro está súper basado en Biblia, en versículos. Da versículo tras versículo por cada cosa que dice. Así que les animo a que compren el libro. Está disponible también en español, así que creo que sería de mucha bendición leerlo. Pero también en la descripción les voy a agregar algunos versículos que a mí me han parecido buenos y que me han ayudado. Pero también en esta era del internet tenemos muchos recursos a nuestro alcance. Tú puedes buscar en Google versículos acerca del embarazo, versículos acerca de tener niños, versículos acerca de concebir, versículos acerca del parto, versículos acerca del dolor, versículos acerca de ser redimidos de la maldición de la ley. Tú puedes buscar esos versículos en Google y te va a dar una lista de versículos que tú puedes buscar. Agárrate de algunos de ellos y medita en ellos. Ahora, ¿qué es meditar en la palabra de Dios? Yo he escuchado muchas veces a personas que dan una ilustración como de masticar. Y ahora bien, pensamos cómo mastica una vaca. Una vaca come su comida, lo mastica por mucho tiempo, se lo come, se lo traga, se lo vuelve a subir y lo mastica otra vez y hace este mismo proceso varias veces. Ahora sí, suena un poco asqueroso, pero eso es algo que podemos hacer con la palabra de Dios. Tenerlo en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, día tras día tras día. Nosotros podemos escoger en qué vamos a poner nuestra atención, nuestro enfoque, nuestros ojos. Nosotros podemos escoger si vamos a escuchar, digerir lo que el mundo nos dice, el miedo que nos dan a comer, o si vamos a alimentarnos con la palabra de Dios. Así que puedes hablarlo, puedes orarlo, puedes escucharlo, puedes leerlo, puedes hasta escribirlo en notitas y ponerlo en tus paredes o en tu espejo en el baño para que esté delante de tus ojos en todo momento. Otra cosa súper importante es estar de acuerdo con su esposo. Sí es posible, no siempre es posible, pero sí es posible poder estar de acuerdo. La Biblia habla mucho acerca de 2 o 3 personas que están de acuerdo en un tema y el poder que hay en eso. Ahora sí, Jackie habla en el libro acerca de cómo tu esposo no puede creer por ti, no puede hacer este trabajo de pararse en la palabra de Dios por ti, pero sí te puede animar, sí pueden orar juntos, sí pueden creer juntos, sí pueden crecer en su fe juntos. Dios hizo el matrimonio para que nos apoyáramos, para que fuéramos uno. Entonces, cuando esa unidad está junto, está unánime en un tema, hay poder ahí. Y lo último que les voy a compartir que pueden hacer para tener un parto sobrenatural es tratar con el miedo. Ahora sí, hasta médicos nos dicen que el miedo es una de las causas más grandes del dolor. Causa realmente una reacción física en nuestros cuerpos. Cuando sentimos miedo nos ponemos tensos y sabemos que en el embarazo y en el parto, cuando nuestro cuerpo está tenso, hay más dolor en esas situaciones. Durante las contracciones, ahora hay mucha información acerca de relajar el cuerpo. Por eso enseñan acerca de respiraciones y todas esas cosas, porque nos ayudan a relajar el cuerpo. Entonces hasta físicamente el miedo nos afecta, pero también el miedo es lo opuesto
a la fe. Ahora, si van a venir pensamientos de miedo, probablemente sí. Durante tu parto, tu proceso de concebir, durante tu embarazo, pueden venir pensamientos de miedo, pero por eso es tan importante saber qué dice la palabra de Dios. Cuando sabemos qué dice la palabra de Dios y lo creemos que es verdad, sabemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Cuando vienen pensamientos de miedo, podemos identificar esos pensamientos como mentiras. Podemos responderle a esos pensamientos de miedo con la verdad de la palabra de Dios. Podemos hablarle a esos pensamientos y se tienen que ir. La Biblia dice que nosotros tenemos control de nuestros pensamientos. Eso no quiere decir que esos pensamientos no van a venir, pero nosotros podemos decidir si tienen derecho a quedarse o no. Ahora les voy a contar un poco acerca de mi experiencia con el parto sobrenatural. La semana pasada, como les dije, les conté acerca de mis historias de parto natural y les pongo el link en la descripción si eso les interesa. Pero hoy vamos a hablar acerca del parto sobrenatural y mi experiencia con cada uno. Entonces, con cada embarazo mi fe ha crecido y cada experiencia con el parto, con el embarazo se ha puesto cada vez mejor. Si ya has tenido un parto, un embarazo o varios donde la experiencia no ha sido buena, no quiere decir que tienes que quedarte ahí. Cuando nos paramos en lo que dice la palabra de Dios, cuando recordamos lo que Él nos ha dicho, se pone mejor. Ahora, gracias por poderme parar en lo que dice la palabra de Dios. He podido tener ya 3 embarazos sin dolor, sin náuseas, sin síntomas. Ahora sí, a veces llegan síntomas, a veces comienzo a sentirme tal vez mareada o con dolor. Sí, a veces pasa, pero yo puedo decidir aceptar esos síntomas, decir, ok, bueno, esto es lo que el mundo me ha dicho que es el embarazo, así que pues me toca aguantarme. O yo puedo decidir creer lo que dice la palabra de Dios, hablarle a mi cuerpo y las cosas tienen que cambiar. Así que comencemos con la primera. La semana pasada yo hablé, como les dije, acerca de mis partos naturales. Con Abigail sí tuve un embarazo súper fácil, gracias a Dios, sin náuseas, sin dolor, sin síntomas. Pero su parto sí fue largo y con dolor. Pero también yo estaba llena de miedo por medio de ese parto y no hice nada al respecto. Ahora sí, lo cuento como una pérdida porque no tuve mi parto sin dolor, mi parto como yo quise tenerlo. No, gracias a que yo me paré en lo que dice la palabra de Dios, gracias porque creí lo que la palabra de Dios dice acerca del embarazo, dice acerca del parto. Tuve un embarazo sin síntomas, un parto sin intervenciones y una bebé sana y saludable. Ahora con el embarazo de Eli solo se puso mejor. Como les conté la semana pasada, en el embarazo de Eli pasamos por muchas cosas difíciles. Justo al momento que supe que estaba embarazada con Eli, nosotros habíamos decidido que íbamos a mudarnos al otro lado del país. Así que empacamos la casa, nos mudamos, llegamos a un lugar sin conocer a nadie, una situación totalmente diferente. Pero gracias al conocimiento acerca de la palabra de Dios, gracias a saber en mi corazón que es verdad, tuve otro embarazo sin dolor, sin síntomas, sin náuseas, sin dificultades. Pero el parto de Eliana fue totalmente diferente. El parto de Eli fue súper rápido, con muy poco dolor y lleno de paz. Cuando me llegaban las contracciones más intensas al final, en vez de ponerme tensa y con miedo, yo me sentía confiada y hasta oraba por medio de esas contracciones. Sentí la presencia de Dios en ese momento y fue un momento muy santo, muy lindo. Ahora sí que se acerca el tiempo de parto de esta bebé. Muchas veces nos acercamos a los partos. Yo he escuchado mucha gente cuando ya está llegando esos momentos y sentimos miedo, sentimos nervios, probablemente basados en experiencias pasadas o historias que nos han contado acerca de esto. Pero después de que cada vez se pone mejor, después de saber lo que la palabra de Dios dice acerca del parto, después de saber que ella es un regalo, y sé que los regalos Dios no los da con dolor, no los da con tristeza, da un regalo con felicidad y eso incluye un parto. Así que sabiendo eso, sabiendo cómo este proceso cada vez se ha puesto mejor, sabiendo cómo fue el parto
con Eliana. Estoy emocionada por saber cómo va a ser el proceso con esta bebé. Ahora sí, si esto te ha interesado, te parece como algo que tú deseas tener, quiero decirle que lo puedes tener, es posible. Les voy a poner algunos versículos en la descripción. Les animo a que lean el libro, que lo compren si pueden. Y si tienen preguntas, búsquenme en Instagram, ahí está Mi Familia Homeschool, mándenme las preguntas y voy a tratar de contestárselas, porque esto es algo que me apasiona mucho. Tú puedes tener un parto sin dolor, un embarazo sin síntomas y un bebé saludable. Es posible, es lo que Dios ha hecho para ti. Así que si esto ha sido de beneficio, de bendición para ti, danos un me gusta. Suscríbete al canal para que puedas estar con nosotros la siguiente semana en Mi Familia Homeschool.